Estamos haciendo el cálculo de la capacidad del proceso. Ya determinamos la capacidad del proceso considerando el centrado con el CPK en el corto plazo y con el PPK en el largo plazo, y también sin considerar en el centrado, simplemente con el CP y el PP. Bueno, ahora vamos a determinar esa misma capacidad del proceso, pero en términos de efectos por millón de oportunidades, o de PMOs, o como le llama Minitab, PPM, o algún otro software estadístico, así le llama PPM, partes por millón, o sea, partes defectuosas. Si yo produjera 1.000.000 de latas, ¿cuántas de ellas se saldrían de los límites de especificación? Recordemos que mis límites de especificación son entre 354.5 y 355.5 mililitros. Bueno, vamos a calcular cuántas latas se saldrían por el extremo inferior y por el extremo superior. Lo vamos a hacer por separado. Primero calculemos cuántas latas se saldrían por el extremo inferior de un total de 1.000.000 de latas. Para ello utilizaremos una fórmula que trae Excel ya integrada, que me ayuda a determinar el área que va desde un límite que yo le indico hacia la izquierda. Así es como funciona esta fórmula de Excel. Me da desde un punto que yo le indico cuál es el área hacia la izquierda. Entonces empecemos calculando el área que va por el extremo izquierdo. Este es mi límite de especificación inferior, esta línea punteada roja. ¿Cuántas latas se salen por el extremo izquierdo? Bueno, vamos a determinarlo a través de esta fórmula. Necesito yo saber esa área. Voy a escribir norma.dist, abro paréntesis, e introduzco el valor del límite de especificación inferior X, que en este caso es 354.5, aquí lo tengo, coma, introduzco después la media de mi proceso. La media es la media de todos mis datos, 355.009, coma, la desviación estándar. Como estamos haciendo el cálculo en el corto plazo, tengo que usar la desviación estándar ajustada en el corto plazo. Y al final le introduzco un 1. El 1 me sirve para que me dé el área acumulada, desde donde empiezan los datos hasta el punto que yo le indiqué de 354.5 mililitros. Es una constante que siempre hay que ingresar, ese 1. Y me da 0.21. Bueno, quiere decir que el 21% de las latas no cumple con las especificaciones hacia el lado izquierdo, pero yo no lo quiero saber como porcentaje, sino del total de 1.000.000. Entonces esto lo voy a multiplicar por 1.000.000. Por 1.000.000 de latas y me da 213.523 latas. Lo compruebo contra los resultados que ya tengo por acá. Sí, me da exactamente lo mismo. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de la cantidad de latas que se saldrían por el extremo derecho. ¿Cuántas no cumplirían con la especificación por el extremo derecho? Utilizamos la misma fórmula. Ahora va a ser igual a norma.dist, abro paréntesis, introduzco el valor del límite de especificación superior, que va a ser 355.5, que lo tenemos aquí en esta celda, coma, introduzco la media de mis datos, 355.009, coma la desviación estándar en el corto plazo, que es 0.64, la ya ajustada. Y como siempre la constante de 1, y cierro paréntesis. Y vamos a ver qué me da esto. Me da 0.78. Cuidado, este no es el resultado, porque este 0.78, recordemos que es lo que la fórmula me devuelve hasta el límite que yo le indico, pero empezando desde la izquierda. Y yo no quiero lo de la izquierda, más bien quiero lo de la derecha. Entonces, esto lo tengo que restar del 100% o de 1. 1 menos la fórmula anterior me va a dar el porcentaje de latas que se sale por el extremo derecho, que es 0.22. Ahora sí, este es el extremo derecho. Pero yo no quiero de una sola lata. El porcentaje lo quiero por 1.000.000 de latas. Entonces toda la fórmula la meto en un paréntesis gigante y lo multiplico por 1.000.000. Y ahí está. 222.000 latas no cumplirán con las especificaciones en el extremo derecho. ¿Compruebo mi resultado? Sí, es correcto. Ahora, ¿cuántos defectos voy a tener en total? Los del extremo izquierdo más los del extremo derecho me suman, este más este, me da un total de 435.000 latas.
Esto quiere decir, en términos de porcentaje o de área defectuosa, que si yo lo divido entre 1.000.000, los 435.000, me da un 43% de defectos. Son muchos, ¿verdad? Bueno, calculemos ahora la capacidad del proceso final en términos de Z, Z en el corto plazo. ¿Cómo vamos a calcular este valor de Z? Bueno, para eso nos vamos a apoyar en la siguiente figura. Consideremos que este 43% es el área marcada aquí en amarillo. Entonces, ¿qué valor de Z le corresponde a este punto donde termina el área amarilla? Analicémoslo. Si el área amarilla fuera de 43%, ¿cuál va a ser su valor correspondiente de Z? Bueno, entonces, para ello utilizaremos la fórmula inversa de la distribución normal estándar que trae Excel. Es igual a norma.es.imp, abro paréntesis, y le introduzco el valor de la probabilidad. Y me da un valor de Z de 0.16 negativo. Este no es el valor de Z que yo necesito. ¿Por qué? Porque recordemos algo que mencioné hace un momento. Las fórmulas de Excel funcionan con el área que está en el extremo izquierdo. Y yo le acabo de introducir a esta fórmula un 0.43, que es el área en el extremo derecho. ¿Sí? Entonces, para encontrar el verdadero valor de Z, yo tendría que encontrar el área que está hacia la izquierda. Y eso sería lo mismo que 1 menos 0.43, ¿sí? Eso me va a dar el área en el extremo izquierdo. Y ahora sí, me da una Z de 0.16. Esta es mi capacidad del proceso final en el corto plazo en términos de Z. Significa que el 43% va a salir defectuoso, considerando que esta Z corresponde a un área en el extremo derecho de 43%. Así es como funciona el cálculo de la capacidad del proceso en términos de Z, suponiendo que todos los defectos estuvieran cargados hacia el extremo derecho. Y bueno, esto fue en el corto plazo. Hagamos lo mismo ahora en el largo plazo. Vamos a calcular los PPMs, los DPMOs, los defectos por millón de oportunidades, que se van a salir por el extremo izquierdo. Y voy a utilizar la misma fórmula que utilicé para el corto plazo. Va a ser igual a norm.dist, abro paréntesis, introduzco el valor del límite de especificación inferior, que quedamos que es, por aquí lo tenemos, 354.5, coma, introduzco el valor de la media, que es 355.09, coma, introduzco el valor de la desviación estándar, pero ahora en el largo plazo, que es 0.6924, coma 1. Y ahí está, me da 0.23. Y esto recordemos que lo tengo que multiplicar por 1.000.000. Son 231.005. Déjame verificarlo contra lo que ya calculé por acá. Sí, es correcto. Ahora hagamos lo mismo para el extremo superior. Va a ser igual a norm.dist, abro paréntesis, introduzco el valor del límite de especificación superior, que es 355.5, coma, la media de mis datos, que es 355.009, perdón, coma, la desviación estándar en el largo plazo, que es de 0.6924, coma 1. Y atención, me da 0.76. Recordemos que esta es el área en el extremo izquierdo y yo más bien quiero el área que se sale por la derecha. Entonces a esto lo resto de 1, 1 menos la fórmula anterior, y me da 0.24. Y todo esto ahora sí lo multiplico por 1.000.000 para encontrar los defectos por millón de oportunidades en 1.000.000 de latas. Y da 239.307. Lo verifico contra mis respuestas. Sí, es correcto.
Entonces, esto quiere decir que el total de defectos en el largo plazo va a ser 231.000 más 239.000, me da 470.000. Bueno, 470.000 defectos de un total de 1.000.000 son muchos. ¿Cuál es el área defectuosa? Si yo divido 470.000 entre 1.000.000, me da un 47% de defectos. Y nuevamente, para calcular la Z en el largo plazo, pues sería ver si esta área de color amarillo fuera de 47%, qué valor de Z le corresponde. Entonces vamos a hacer la fórmula de la norm.es.imp, la distribución normal estándar inversa, e introduzco el valor de Z, me da X, la celda X94, que es el 47%, y me da 0.07. ¿Es esta la Z que yo necesito? No, porque recordemos que el 47% es el área en el extremo derecho, y yo no quiero la del extremo derecho, sino más bien necesito aquí en esta fórmula la del extremo izquierdo. Entonces, aquí ya nada más al área de la celda le pongo 1 menos X94, y ahora sí, me da la Z en el largo plazo de 0.074. Este es el valor definitivo, que si tú lo compruebas contra los valores que te da cualquier software estadístico, verás que te da exactamente lo mismo. Por ejemplo, lo que yo te estoy mostrando aquí de Minitab, podrás ver aquí, en esta parte de Overall Capability, todos los valores de los PPs por el extremo izquierdo y el extremo derecho, y el PPK, y la capacidad del proceso también todos estos valores serían para el largo plazo, donde dice Overall Capability. Y si ves donde dice Potential Within Capability, todos estos valores serían para el corto plazo. Entonces repito, Overall Capability, largo plazo, Potential Within Capability son los valores del corto plazo. Lo mismo aquí para los defectos por millón de oportunidades o los ppms. Los observados son los que salieron en la muestra, así tal cual, las 100 latas de refresco. El expected overall se refiere a largo plazo y el expected within se refiere al corto plazo. Y tú podrás ver que todo coincide absolutamente con los valores que encontramos nosotros manualmente. Igualmente, aquí puedes ver lo mismo en términos de Z, medir la capacidad del proceso en términos de Z para Overall Capability largo plazo, Potential Within Capability en el corto plazo. Y lo mismo acá para los ppms. Expected se refiere a largo plazo, Within se refiere al corto plazo. Expected Overall largo plazo, Expected Within corto plazo. Muy bien, espero que esto haya servido para entender mejor cómo calcular la capacidad del proceso, cómo entender los valores de Z. Sobre todo este concepto es muy importante. Siempre que tú veas una Z final que sea negativa, lo único que va a significar esa Z negativa simplemente es que tienes más de la mitad de defectos. Del total, más de la mitad son defectuosos, porque en el momento en que esta área amarilla sea mayor a la mitad, pasarás este centro, este pico, y entonces los valores de Z comienzan a ser ya en este extremo negativos. Muchas gracias por tu atención, hasta luego.